Buenas muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, en esta oportunidad vengo a explicarles un proceso que me han pedido mucho mis estudiantes, ya que en, en la actualidad se está manejando mucho esto, así que eh, vengo a explicarles cómo generar una aplicación web fácil y rápido con .NET Core, con .NET 7 utilizando Entity Framework Core para poder conectarse a la base de datos y extraer los datos, ¿cierto? También pues vamos a utilizar un modelo que se llama Database Spheres, donde nosotros creamos, las tablas y luego sí, desde, desde el Visual con el Entity Framework Core, nosotros extraemos la información y hacemos el tratamiento de datos como tal. Esto lo que estamos viendo en pantalla es el resultado de lo que vamos a trabajar, donde vamos a ver pues el CRUD normal de una tabla, ¿sí? Pero utilizando este modelo. Em, este modelo es uno de los más, pues digamos que más fáciles para poder generar código, ¿sí? O sea, la manera más fácil de poder, más fácil y sencilla de poder generar el código, ¿vale? Luego, en posteriores videos voy a empezar a explicar ya arquitecturas un poco más robustas, ¿sí? Sino que este video lo hago para explicar cómo dar un, un pequeño abrebocas a lo que ya posteriormente vamos a explicar. Espero que les guste y vamos a eso. Vamos a empezar a hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a crear, bueno, a conectarnos a la base de datos. En este caso, pues, si no tienen una instancia de la base de datos, pues yo les dejo un video que hice también para que puedan ver cómo conectarse desde acá, eh, para que lo tengan en cuenta. Si no lo tienen, ¿no? Obviamente. Acá voy a decirle SQL, bueno, vamos a decirle Windows. Acá bases de datos, vamos a darle nuevo, nuevo query, new query, y vamos a crear una base de datos, create database, create database, tutorial, CRUD, listo, listo, y luego ya después que lo creamos la vamos a utilizar, así, vale. Ya teniendo esto, pues acá simplemente comentaremos esto. Vamos a crear una tabla, create table. Vamos a crear la tabla usuarios. Uy, usuarios. Esto va a tener un ID que es de tipo in. Le voy a decir que es not null, ¿cierto? Luego va a tener un nombres, ¿cierto? Varchar, voy a colocarle 100, también le voy a decir que es not null, apellidos, varchar, 100, not null, o no, mejor vamos a personas, ¿cierto? Vamos a cambiar el nombre de la tabla, vamos a colocar personas, nombres, apellidos, vamos a colocar teléfono. En el teléfono va a colocar que también es varchar. Colocar que es varchar de 20. También le va a decir que no null. Y acá vamos a colocar un email. Varchar. Varchar. Vamos a colocarle 100. No null. Listo.
Vamos a colocar, especificar que esta tabla va a tener un constraint que es primary key, constraint, ¿qué? Constraint, eh, primary key, y le voy a decir cuál es el ID, ¿cierto? Acá tengo que especificar personas. Listo. Acá me falta algo muy importante que voy a decirle que es no identity, para que cuando se realice, cuando se cree un registro en esta tabla, vamos a, pues no necesitamos especificarle el ID, ¿no? O sea, lo genera automáticamente, ¿vale? Entonces vamos a constraint email, listo. Listo. Si hacemos un select a esa tabla, personas, vamos a ver que ya tenemos ID, ¿no? La tabla como tal, nombres, apellidos, teléfono e email. Listo. Listo. Esto por la parte de la base de datos. Listo, muchachos. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en este momento, vamos a continuar con la siguiente sección, que es pues ya abrir el visual, ¿cierto? En este caso, vamos a crear una solución, crear un proyecto, recordando que pues en este proyecto lo que vamos a hacer es una aplicación que nos permita hacer un CRUD normal de la tabla que acabamos de ver con el modelo vista controlador, con el .NET 7, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Acá vamos a colocar modelo vista controlador, ¿cierto? Y en esta parte vamos a encontrar aplicación web de ASP.NET Core, modelo vista controlador, ¿vale? Entonces le cliqueamos ahí, vamos a darle tutorial, vamos a darle el nombre, tutorial CRUD, y yo por acá voy a seleccionar una ruta donde voy a colocar mi proyecto, ¿vale? En su caso pues puede ser cualquier ruta, ¿vale? Le damos siguiente, le vamos a decir que el framework va a ser .NET 7 y autenticación de ningún tipo y configurar para HTTPS. Dejemos así como está, lo vamos a crear. Listo. Em, una vez creado, el proyecto, web, básicamente él me crea con esta estructura, que es una estructura de un proyecto web que tiene estas carpetas que se llama properties, ¿cierto? O bueno, dependencias, donde nosotros vamos a agregar todas las dependencias que nosotros vamos a necesitar dentro del proyecto. Www.root, donde vamos a tener todas las dependencias también, o los archivos que nosotros utilizamos como JavaScript, CSS, librerías, imágenes, etcétera, ¿cierto? Vamos a tener la carpeta donde vamos a agregar nuestros controladores, una carpeta donde vamos a agregar los modelos que nosotros vamos a utilizar dentro del proyecto, una carpeta de vistas que pues basándose en los controladores, él va a crear en vistas pues lo que nosotros vayamos necesitando ahí, ¿vale? Como es modelo vista controlador, pues por eso lo hace de esa manera, modelo vista controlador. Vamos a tener un archivo de configuración que como nosotros lo veíamos en ASP, ¿cierto? Se crea un webconfig, pero ya con .NET. Desde .NET Core ya crea un archivo de configuración de tipo JSON, que es acá donde nosotros vamos a agregar toda la parte de las cadenas de conexión, los parámetros que nosotros necesitemos configurar de entorno de nuestra aplicación.
entre otros, ¿vale? Y un archivo program que es básicamente el archivo que nos permite levantar todas las dependencias y configuración que requiere nuestro proyecto para poder iniciar. Entonces, esa es la estructura que se maneja en una aplicación web de tipo .NET 6, desde .NET Core en adelante, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Vale, continuando con nuestro tutorial, como les especifiqué al principio, vamos a utilizar Entity Framework Core con base de datos First, que es básicamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a importar las librerías de Entity Framework Core para poder hacer un scaffolding de la base de datos que acabamos de crear. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a, dentro del visual, vamos a entrar al apartado de herramientas, administrador de paquetes Nugget y administrador de paquetes para la solución. ¿Listo? Acá vamos a buscar Entity Framework. Vamos a buscar Entity Framework. Entity Framework Core. Entity Framework Core. Y Entity Framework Core. Y vamos a instalar, pues revisando acá, Entity Framework Core. ¿Sí? Entity Framework Core Tools, perdón. Y acá Tools. Voy a instalarlo porque ya lo tenía, para que vean cómo es el proceso. Entity Framework Tools, Entity Framework Core Tools, le damos a instalar. Acá le damos a aceptar. Esperamos un momentico que se instale. Y luego de eso, que ya lo tenemos acá instalado, vamos a instalar el de Entity Framework Core SQL Server, ¿vale? Acá ya lo tenía instalado, sin embargo voy a volverlo a hacer. Un segundito. Listo. Acá. Entity Framework SQL Server. Y vamos a instalar la versión más reciente, no importa. Le damos a instalar. Y esperamos un momento que él termine de instalar. Listo. Una vez instalado, si nosotros nos vamos acá dentro del Nugget al apartado de instalado, pues nos debe aparecer de esta forma, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Luego de esto, de que ya tenemos instalado estos dos componentes, lo que vamos a hacer es abrir nuestra consola de paquetes, ¿cierto? La consola de administrador de paquetes. Y dentro de esta consola, lo que vamos a hacer es el siguiente comando, que es básicamente para traernos la información de la base de datos que acabamos de crear, ¿sí? Con este comando lo que nosotros pues pretendemos hacer es que el sistema, bueno, que el Entity Framework mapee las tablas que tenga nuestra base de datos que nosotros vamos a especificar en este momento y que nos la mapeen en modelos, ¿sí? O en entidades como tal, ¿vale? Una vez, pues este es el comando, ya se los voy a explicar. Entonces empezamos con scaffold de dbcontext y acá va nuestra cadena de conexión. Como podemos ver, nuestra cadena de conexión se comprende de lo siguiente: el servidor, ¿sí? Servidor es igual a ¿qué? A el servidor de nuestra base de datos, que si no sabemos cuál es, pues simplemente venimos acá a nuestra base de datos y acá en el nombre, en la conexión, dice, en mi caso, Jonas PC /SQL Express, ¿sí? Ese es el nombre de mi base de datos, perdón, de mi servidor de base de datos. Luego, punto y coma,
la base de datos que nosotros queremos hacer es scaffolding, que básicamente es la que acabé de crear, que en este caso es tutorial group, ¿sí? Tutorial group. Le decimos que si quiero conectarme automáticamente con la autenticación de Windows, que es este comando que está acá, y, eh, y este otro comando es para que nos verifique el certificado, que en mi caso, si yo no lo coloco, que puede que, que, que a ustedes les pase que si no lo colocan, al darle a ejecutar, él les va a decir que se puede conectar a la base de datos, pero que no confía en el origen de los datos. Una cuestión así. Entonces, para eso utilizo ese comando que está acá. Luego le especificamos que es pues de la librería de Entity Framework Core SQL Server. Y por último, le digo en qué directorio yo quiero guardar los modelos o las entidades de la base de datos que nos va a crear. También nos va a crear el contexto de la base de datos para tenerlo en cuenta, ¿vale? Una vez yo ya tenga esta información, sin embargo, pues obviamente este comando se los dejo en los comentarios del video para que lo tengan ahí. Vamos a darle a ejecutar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él me va a crear estas clases, o bueno, esta clase de tipo de context, con la cual nosotros pues vamos a tener la oportunidad de traer los datos de nuestra base de datos, ¿vale? Acá nos hace, acá nos hace una salvedad, un warning que nos dice que no nos recomienda que tengamos la cadena de conexión en este espacio, sino que la tengamos en el archivo de configuración, básicamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a quitar este warning. Vamos a quitar este warning. Vamos a quitar este warning y vamos a colocar nuestra cadena de conexión dentro del archivo de configuración, que si lo recuerdan es addsetting.json. Listo. Una vez acá, yo simplemente, bueno, yo siempre lo que hago acá es inicializar connection strings, ¿cierto? Acá ya nos crea la estructura por defecto y yo le puedo decir acá cómo quiero llamar esa conexión. Yo voy a colocar connection, default connection, y acá nos va a decir, bueno, ¿cuál es el valor de esa conexión? Como ya lo tenemos nosotros acá, simplemente vamos a colocarlo acá. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Una vez configurado esto, vamos a quitar esto. La verdad no sé por qué está eso así, pero vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Listo. Ahí ya quedó nuestra clase limpiecita. Y nos falta hacer una cosa adicional, que es ya nosotros agregamos nuestra cadena de conexión en el archivo de configuración. Ahora nos falta eh, que la cadena de conexión la inicialice. ¿Dónde hacemos eso? En nuestro archivo program, que es donde también pues carga todas las dependencias de nuestro proyecto, vamos a agregar, vamos a agregar esa especificación para tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacemos eso? Eh, básicamente, básicamente vamos a colocar builder service service.add db context. ¿Y cuál es el contexto de nuestra base de datos? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, ¿cómo lo creó nuestro sistema? Tutorial CRUD context, en este caso.
En su caso, pues depende de cómo hayan llamado la base de datos. Acá agregamos options, por acá sí. Y por acá option.use SQL Server. Y acá en SQL Server vamos a hacer referencia a nuestra cadena de conexión con la configuration, perdón, builder.configuration.get connection string. Que acá, ¿cómo se llama nuestra cadena de conexión de acuerdo a lo que colocamos acá? Pues default connection. Y acá entre comillas. Ya habiendo hecho esto, básicamente lo que va a hacer nuestra aplicación es que una vez inicie, él va a inicializar nuestro contexto de la base de datos y nos va a generar pues toda la conexión allá al, al, a la base de datos. Como adicional también, como nos creó el contexto de la base de datos, nuestro archivo de contexto, también nos crea nuestra clase modelo, ¿sí? Que en este caso es persona. Persona, ¿por qué? Porque pues básicamente así nosotros llamamos nuestra tabla, ¿vale? Y como podemos ver con los mismos campos ID, nombres, apellidos, teléfono, email, como lo habíamos creado en la base de datos. Vale, una vez ya creado nuestro contexto de la base de datos, nuestra entidad, personas, en nuestra aplicación, lo que nos falta por hacer es básicamente nuestro controlador. Como dije en un principio, pues esta es la manera más básica de poder hacer ese CRUD normal de manera, la verdad, muy automática, porque como hemos podido ver, ya él nos crea el contexto de la base de datos, nos crea las entidades y ahora lo que vamos a ver es que una vez nosotros creando el controlador, él nos da la oportunidad de que ese controlador se cree también con las acciones de CRUD automáticamente. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Básicamente acá en la carpeta controllers de nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es clic derecho, agregar, controlador, y acá nos pregunta qué tipo de controlador yo quiero agregar. Como nosotros ya tenemos nuestra entidad y nuestro contexto, la base de datos creado por Entity Framework Core, pues simplemente acá le voy a especificar que voy a crear un controlador de ese tipo, ¿sí? ¿Con qué fin? Con que él me genera automáticamente el, el código del CRUD, ¿sí? Entonces vamos a darle clic sobre ese tipo, agregar. Acá nos pregunta, bueno, vas a agregar un controlador de tipo modelo vista controlador usando Entity Framework. Listo. Clase modelo. ¿Cuál va a ser la clase? La clase va a ser básicamente la clase personas o persona que nos creó el Entity Framework. ¿Listo? Y el contexto de la base de datos va a ser el contexto que nos creó también nuestro Entity Framework Core. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Una vez yo selecciono acá, él me pregunta, ¿qué quiere hacer en vistas? ¿Quieres generar vistas? Hacer referencia a las bibliotecas a las bibliotecas script, usar página de diseño. En todas estas, la más importante es generar vistas, porque él nos va a generar todas las vistas de crear, editar
ver detalles y eliminar. ¿Listo? Y pues la lista de las personas. ¿Y cómo voy a llamar nuestro controlador? Le voy a decir que se va a llamar personas, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Y le decimos agregar. Cuando él agrega, pues él va generando el código automáticamente. Luego de la generación, él me va a crear pues el controlador. Listo, como lo que acá me acaba de salir. ¿Qué genera ese controlador? ¿Qué genera ese controlador? Me genera la vista index, que es donde yo voy a retornar la lista de personas, como podemos ver acá. Me genera la vista details, que recibe un ID, para consultar pues el detail de la persona o el detalle. Me crea una vista para retornar la vista create para crear una nueva persona. Y tengo que todos estos que están acá son de tipo get. Y luego tenemos los de tipo post, que básicamente es donde yo recibo los parámetros de esa persona para poderlos agregar en el contexto y pues luego de eso poder crearlo en la base de datos. ¿Listo? De igual forma para el edit, igual forma para el delete. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Una vez creado este controlador, nos vamos para la estructura y por acá en vistas, él también me crea lo que acabamos de decir ahorita, las vistas como tal. Como el controlador se llama personas, él me crea una carpeta que se llama personas con las vistas que yo voy a requerir para el CRUD normal, ¿vale? Create, delete, details, edit y index. ¿Listo? Cada una de estas pues utiliza pues HTML con Razor para poder pues renderizar la información, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Delete, delete, details, donde vemos el detalle de la persona, edit, donde vemos pues para poder editar esa persona, e index, donde encontramos una tabla con la información eh, de las personas, ¿vale? Listo, una vez ya hecho esto, ya simplemente nos queda ir a vistas, ir a nuestro layout o nuestro HTML maestro para poder agregar la opción de personas, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer acá es agregar otro ítem acá donde le voy a decir, bueno, a ASP controller le voy a decir que es personas, acá index, y en el texto voy a colocar personas. Luego de esto, ya configurado de esto, guardamos todo, cerramos todo esto por acá y simplemente voy a compilar nuestra solución, clic derecho sobre el proyecto, compilar, para que él nos genere pues todos los cambios que hemos hecho, pues no los tome, porque puede pasar que en algunas veces nosotros vamos a arrancar una aplicación y no nos toma los cambios que hemos hecho, ¿vale? Y una vez acá, simplemente por acá en esta flechita, que es para arrancar el proyecto, le damos clic, bueno, le damos clic y ya nos arranca nuestro proyecto. Como podemos ver, es un proyecto web, ¿sí? Y acá ya tenemos el apartado de personas, que si yo le doy clic acá, él ya me renderizó la vista index con la tabla que él tiene la información, y me crea este botoncito acá. Entonces para crear una nueva persona, vamos a crear una nueva persona. Como vemos, me devuelve
el formulario, voy a colocar mi nombre, Jonathan Hurtado, Jonathan Hurtado, teléfono, voy a decirle cualquiera, email prueba, arroba pruebas.com y crear. Como podemos ver, como ya lo creó, pues simplemente él me renderiza nuevamente la tabla. Y si nosotros vamos a nuestros registros en la base de datos, nosotros ya tenemos ese registro en la base de datos. ¿Qué pasa si le digo editar? Pues Jonathan Alexander voy a colocar y mi otro apellido es así. Le decimos guardar y ya lo actualizó, que si nuevamente voy acá a consultarlo, ya lo actualiza. ¿Qué pasa si veo los detalles? Pues veo los detalles de la persona, ¿sí? ¿Y qué pasa si lo elimino? Pues está seguro de eliminar la persona. Sí, señor, listo. Y me elimina. ¿Qué pasa si le doy nuevamente acá? Pues él ya no tiene ningún dato porque acabo de eliminar la persona que acaba de crear, ¿vale? Entonces, esa es como la forma más simple o más fácil para poder hacer un CRUD normal con .NET 7 utilizando Entity Framework Core, Database First, ¿cierto? Para poder crear aplicaciones más rápido, nos sirve mucho. Y como podemos ver, él nos genera el código automáticamente, que es una gran ayuda para pues, los desarrollos que nosotros vayamos teniendo durante el tiempo, ¿no? Ya nosotros conociendo esta herramienta, podemos generar mucho código automáticamente y nos puede ahorrar cierto tiempo que en algunas ocasiones es un poco tedioso hacer, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Espero que cualquier comentario que tengan me puedan hacerlo llegar a mi contacto. Yo de todas formas en la descripción del video les voy a dejar toda toda la información de mi comunidad de Discord para que se puedan unir, para que puedan ver los videos que tengo por ahí. Y muchas gracias y espero que les haya gustado.